todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este simposio sobre agrobiodiversidad andina hacia un sistema integrado de recursos genéticos. Esperamos que durante este simposio podamos inspirarles a todos y invitar a la participación. Tenemos hoy con nosotros 4 ponentes. En su momento les vamos a introducir a cada uno de ellas y de ellos. Primeramente, mi nombre es Stef de Haan. Soy investigador del Centro Internacional de la Papa, donde coordino la iniciativa andina. Hoy día me acompaña Israel Navarrete desde Quito, Ecuador, candidato al doctorado en Wageningen, pronto defendiendo su tesis, quien va a estar conmigo co-facilitando este simposio. Primeramente, unos minutos para el marco conceptual y de dónde viene la temática de este simposio. Estamos hablando de un sistema integrado y estamos hablando sobre la agrobiodiversidad en la zona andina. Los Andes, como todos ustedes saben, es un centro Vavilov, un centro de origen y un centro de mucha diversidad que hasta el día de hoy convive con las comunidades campesinas y las comunidades originarios. Esta diversidad se está evolucionando en manos de los agricultores y en las últimas décadas en todos los países en la región andina hubo mucho avance en la conservación ex situ y la conservación in situ. Sin embargo, nos quedan una serie de retos y este es justamente acerca de la integración. Aquí voy a mencionar 4 elementos de esta integración. En primera parte, la brecha que aún existe entre la buena intención de las políticas y los tratados y la práctica en el campo. Muchas veces aún persiste una brecha y no necesariamente las buenas intenciones de compartir beneficios o de implementar los derechos del agricultor llegan realmente a las comunidades o a los guardianes. Una segunda brecha se trata acerca de la conservación in situ ex situ. Muchas veces son pocos los ejemplos que tenemos cómo trabajan los bancos con la conservación ex situ junto con las comunidades en la conservación in situ. Pero uno podría decir que los dos realmente son complementarios y los dos deberían informarse, ¿no? Entonces, este también es un reto que hay experiencias, pero hay mucho por hacer. Un tercer elemento es sobre la misma conservación in situ. Hubo muchísimos avances en las últimas décadas. Tenemos experiencias con bancos comunales, con retribución por pagos por servicios ambientales. En Perú existen zonas de agrobiodiversidad. Existen muchísimos ejemplos, pero a veces las prácticas entre sí no se informan. Entonces tenemos a veces también enfoques muy distintos que van desde puramente confiar en el mercado como un factor que puede rescatar o revalorizar la diversidad, o desde la parte de la biocultura. Estos aspectos requieren también mayor integración. Y por último, no olvidar que en el simposio de hoy no solamente hablamos de recursos genéticos, también hablamos mucho sobre la gente de atrás, las mujeres, los hombres, las comunidades que realmente hacen posible la evolución en vivo que aún continúa en los Andes. Entonces vamos a conversar sobre estos retos y paso aquí a Israel para que introduzca la primera ponente del día de hoy. Gracias, Steph. Entonces, como primera ponente que tenemos el día de hoy, tenemos a
Pamela Rocha, es ingeniera agrónoma, trabaja en la Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Ha hecho diferentes estudios de posgrado, estudios en maestría en desarrollo rural, administración de la educación, liderazgo y emprendedurismo, liderazgo y negocios rurales en la Universidad Privada de Bolivia. Ella tiene más de 15 años de desempeño profesional en proyectos de desarrollo en el área rural, en todo el territorio boliviano, en sistemas integrales de producción y recuperación de la agrobiodiversidad. Actualmente desempeña el cargo de especialista en agrobiodiversidad en el proyecto de conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad para mejorar la nutrición humana en 5 macroregiones de Bolivia, ejecutado y asistido técnicamente por la representación de la FAO en Bolivia con financiamiento del GEF. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a todos por asistir a este importante simposio, importante para nosotros porque podemos retransmitir desde Bolivia la experiencia que hemos tenido. Evidentemente hay muchos retos, pero creemos que también gracias a todos estos guardianes tenemos grandes avances, ¿no? La experiencia que les vamos a presentar hoy desde Bolivia es el proyecto de conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad para mejorar la nutrición humana en 5 macroregiones de Bolivia, que está ejecutado y asistido técnicamente por la FAO, el mismo que ha sido gestionado y formulado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y cuenta con un financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. La siguiente, por favor. Es importante para nosotros como preámbulo poderles mostrar que como todos los países hay un marco legal en torno a la gestión integral y sostenible de los recursos naturales y especialmente vinculado a la agrobiodiversidad, ¿no? En nuestro país, como en todos los países, la Constitución Política del Estado vincula, habla más de 8 artículos importantes sobre la gestión integral de la agrobiodiversidad, Por ejemplo, en el artículo 432, que voy a mencionar bastante importantes, habla del deber del Estado, pero además de la población para conservar y protegerla y aprovechar la biodiversidad de manera sostenible, ¿no? Así también como preservar el equilibrio en el medio ambiente. En el artículo 381 declara como patrimonio nacional a las especies nativas de origen vegetal o animal y establece funciones o medidas necesarias para la conservación, el aprovechamiento y el desarrollo de estas especies. Bolivia, como está dentro de los 11 países más biodiversos del mundo, es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y en el marco de cumplir con esta estrategia de conservación de la diversidad biológica, ha determinado 2 leyes fundamentales. La primera es la Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien. Esta Ley 300 promueve la incorporación en el desarrollo integral para que ésta sea desarrollada de manera armónica, en equilibrio con la Madre Tierra para vivir bien, en todas las propuestas de políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos, tanto en el nivel central como también en las entidades territoriales autónomas, ¿no? Recordando un poco que Bolivia tiene una ley 031 que es el marco de autonomías y descentralización que da la potestad a todos los territorios a hacer la gestión de sus recursos y de sus normativas, ¿no? Y claro, también esta ley garantiza la continuidad de la capacidad de la regeneración de los componentes, zonas y los sistemas de vida de la madre tierra. Esta ley da paso a la ley de los derechos de la madre tierra, es donde se reconoce a través del artículo 7 los derechos de la madre tierra, como el mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y de los procesos naturales
que lo sustentan, así como las capacidades y las condiciones para asegurar su regeneración, ¿no? Y también el derecho a la diversidad de la vida, ¿no? Que es el derecho a la preservación de la diferenciación y de las variedades de los seres que componen la madre tierra, sin que estos sean alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de manera que esto vaya a amenazar su existencia, su funcionamiento y su potencialidad en el futuro. En el marco de estas dos leyes, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el año 2019, propone la política y la estrategia plurinacional para la gestión integral de la biodiversidad y el Plan de Acción 2019-2030. En este año ya este proyecto se encuentra en desarrollo y es parte de la estrategia y del Plan de Acción para la gestión sostenible y sustentable de la agrobiodiversidad y sobre todo del uso racional, ¿no? La siguiente, por favor. En el marco de todo este paraguas político que respalda, el objetivo de esta experiencia es sobre todo aprovechar la agrobiodiversidad de manera sostenible para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y que ésta contribuya a diversificar las dietas tanto de las poblaciones indígenas como campesinas, ¿no? A través de la conservación in situ, la producción de las especies seleccionadas en base a varios criterios y especialmente los valores nutricionales y la adaptación de estas especies a las tendencias de las variabilidades climáticas y lograr vincularlas a los mercados, ¿no? El territorio de ejecución de este proyecto, de esta experiencia, es en 5 macrorregiones de Bolivia, en 38 municipios, en los 9 departamentos que contempla el Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos trabajando con 154 comunidades y más de 1.500 familias, ¿no? Siguiente, por favor. En el marco de la estrategia, tenemos 2 líneas de acción importantes en esta experiencia que está estrechamente vinculada a la gestión comunitaria de la agrobiodiversidad. La primera es la diversificación de la producción y la conservación de la biodiversidad. La siguiente, por favor. Y la segunda línea de acción está vinculada a la diversificación de las dietas a través de la identificación de estas especies, ya sean nativas cultivadas o silvestres de recolección, en base al importante contenido nutricional que estas tienen, ¿no? Y esto es estratégico por la simplificación de las dietas que se han dado en todos los países, yo creo. La siguiente, por favor. En el marco de la implementación de esta experiencia tenemos 5 componentes. El primero es un Sistema Nacional de Información de la Agrobiodiversidad Nativa. ¿Y esto qué quiere decir? Rápidamente se traduce en poder recolectar toda la información científica generada ya sea sobre conocimientos locales, investigaciones científicas, valores nutricionales y demás, y poder democratizar el acceso a esta información a través de un sistema que está implementado en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al que pueden acceder y alimentar a universidades y otros usuarios. El segundo componente está vinculado al apoyo a la conservación in situ de la agrobiodiversidad, que luego en el proceso de ejecución hemos logrado hacer una vinculación mucho más integral también, contemplando la conservación ex situ y poder hacer que esta producción vaya a vincularse a mercados importantes para poder diversificar también los ingresos de los y las productoras de la agrobiodiversidad. La tercera es que lograr que esta integración de la conservación de la agrobiodiversidad y su importante connotación en la seguridad alimentaria
pueda expresarse en políticas públicas locales, ¿no? Para asegurar la sostenibilidad de estos procesos. La cuarta es la gestión del conocimiento de todos estos procesos participativos y recolección de información, y finalmente el seguimiento, el monitoreo de la diseminación de esta información. La siguiente, por favor. Bueno, en el marco de la estrategia de conservación de la agrobiodiversidad, hemos tratado de ver diferentes enfoques dentro de esta experiencia. La primera es la prioridad, el enfoque de la conservación desde la prioridad de los pueblos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando se ha iniciado el proyecto, se ha generado un proceso participativo de identificación de las especies, donde se han identificado más de 200 especies de la agrobiodiversidad con usos alimenticios que estaban vinculados a los usos y costumbres de las comunidades y de los pueblos indígenas. Pero no se podía trabajar con los más de 200 especies, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho ha sido poner algunos criterios de selección con ellos en base al valor nutricional, la adaptación a las condiciones edafoclimáticas, la resiliencia al cambio climático, el haber sido o ser parte fundamental de la seguridad alimentaria de las comunidades, los conocimientos locales y ancestrales que estén estrechamente vinculados al aprovechamiento de la agrobiodiversidad, y finalmente el valor o la relevancia económica que estas especies puedan tener. Es así que aterrizamos en 52 especies distribuidas, como ustedes pueden ver en el mapa de la derecha, ¿no? La siguiente, por favor. El siguiente enfoque de conservación de la agrobiodiversidad es desde la alimentación, partiendo desde los conocimientos locales del saber alimentarse de los pueblos, es que se generan espacios de capacitación, donde primero se recuperan a través de una línea de tiempo cuál es el conocimiento que tienen sobre los alimentos que han estado por años dentro de la cultura y de las tradiciones de las comunidades y de los pueblos, el por qué, ¿no? Y seguido a esto se han realizado varios análisis bromatológicos, análisis físico-químicos sobre la composición nutricional de estas especies para poder tener el respaldo científico del valor nutricional, ¿no? Y a partir de ello empezar a promover su reincorporación a las dietas de las comunidades y de la población, e incluso en las propuestas de procesos de generación de valor agregado, ¿no? Y bueno, también en esta experiencia se ha tratado de generar espacios multisectoriales para incorporar a las especies de la agrobiodiversidad dentro de la tabla de composición de alimentos boliviana, para que ésta sea tomada en cuenta en la formulación de raciones, ya sea en la alimentación complementaria escolar, en las dietas para los hospitales, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, volviendo a la estrategia ya técnica para la ejecución misma, en el desarrollo del proyecto, solo estaba contemplada, como ustedes han visto al inicio, la conservación in situ. Sin embargo, hemos visto que esta no podía concebirse sin la conservación ex situ, que ambas son complementarias, ¿no? Y es así que nosotros, a través del proyecto, conformamos una red de centros de custodia de material fitogenético de la agrobiodiversidad en 5 macroregiones con varias particularidades. Primero, que una está estrechamente ligada al otro. Hemos identificado 326 guardianes que custodian la agrobiodiversidad. 32 de estos son mujeres. ¿Por qué menciono que 32 son mujeres y por qué es importante para nosotros que no solo las mujeres no solo resguardan el material genético, sino también custodian todo el conocimiento sobre el uso que está vinculado a estos alimentos, ¿no? Hemos apoyado el fortalecimiento de 3 bancos comunitarios de semillas nativas.
pero también hemos apoyado a la creación de 3 casas de semillas nativas. La diferencia es importante y es sustancial porque nace desde la identificación de una casa de semilla del pueblo guaraní, que en el Chaco boliviano es una de las comunidades indígenas más importantes con las que trabajamos, y además operativizado desde un fondo, desde un mecanismo de fondo de semilla, ¿no? Es como un capital, pero que no funciona con recursos monetarios, ¿no? Se han implementado viveros comunitarios de frutos silvestres del bosque chaqueño y chiquitano, y también se ha alcanzado la declaración de zonas de diversidad genética, ¿no? Todo esto voy a mencionarlo más adelante, lo paso solo para que se comprenda la estrategia. En la conservación ex situ se ha trabajado con 3 bancos de germoplasma en las universidades locales. ¿Locales por qué? Porque generalmente los bancos de germoplasma están vinculados a universidades que están en las ciudades capitales o en ciudades intermedias. En este caso hemos encontrado unidades académicas que están en el área rural y generalmente en centros donde hay una diversidad de especies de la agrobiodiversidad, ¿no? Entonces hemos fortalecido, pero la intención es porque estos ya están nuevamente vinculados a los guardianes, donde también se realizan los refrescamientos. Y bueno, también se ha trabajado con 6 viveros de frutos silvestres para la restauración del bosque, pero que en el proceso también se ha transformado en una experiencia interesante y lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. En la estrategia de conservación de la agrobiodiversidad, hasta la fecha, el proyecto lleva actualmente 4 años de ejecución, estamos en nuestra fase final, pero todavía seguimos con varias acciones para ir concretando resultados, ¿no? Hasta la fecha se han logrado 570 hectáreas sembradas bajo la estrategia de conservación de la agrobiodiversidad in situ en 55 comunidades en 4 macrorregiones. Esto de manera directa porque se ha hecho la colecta de material genético. En estas 570 hectáreas se ha purificado la semilla, se ha hecho la caracterización y demás. Y 947 hectáreas son adicionales porque son hectáreas ya sembradas con el material genético de las mismas comunidades, ¿no? Todas nativas, por cierto. De la misma forma, actualmente tenemos más de 7.000 hectáreas de gestión sostenible e integral del bosque, tanto en bosques altoandinos como bosques amazónicos. En el caso de bosques andinos estamos trabajando con especies endémicas como es la Parajuvea toralli, que es una especie, es una palmera que es aprovechada por el pueblo Yampara desde años, ¿no? Y bueno, también dentro de esta estrategia se ha resguardado en los bancos de germoplasma de las universidades y los institutos educativos 89 accesiones de maní, 64 accesiones de cucurbitas, 22 ecotipos de maíz, 21 de cumandas o frijoles y 9 ecotipos in situ que se están preservando ex situ, perdón, en la de camote, ¿no? A partir de esta estrategia se reconoce a los custodios de las especies de la agrobiodiversidad, estas personas que resguardan estas especies, estas semillas, y además se los registra, ¿no? Y se los vincula directamente a los bancos de germoplasma y a las casas de semilla. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver la diferencia entre las casas de semilla y entre los bancos comunitarios de semillas. Como les decía, se ha identificado estos custodios, estos guardianes para nosotros de la agrobiodiversidad. Los bancos comunitarios de semillas se han establecido en todo el sector occidente porque ya había varios esfuerzos de lograr resguardar su material genético, ¿no?
pero con el pueblo guaraní se piensa en una idea o proponen una idea propia desde cuál es su uso y costumbre de las semillas, ¿no? En el caso de los bancos comunitarios de semillas, ellos tienen la posibilidad de poder acceder comprando, ¿no?, la semilla en estos bancos comunitarios, poder acceder al material genético año tras año, ¿no? Los comunarios de las comunidades que están cerca al banco comunitario. En el caso de la casa de semilla, primero se ha hecho el resguardo o sea, se ha identificado y se ha caracterizado a través de colecta todas las especies que están vinculadas a esta casa de semillas. Se ha hecho 3 años de proceso de limpieza de la semilla, pero el problema en este sector del país es que como se tiene largos periodos se tienen largos periodos de sequía, una de las dificultades más grandes es que cuando hay una emergencia, todos los proyectos de respuesta a emergencias entregan semillas que no son del lugar. Y al no ser semillas del lugar, muchas veces terminan o contaminando los recursos genéticos locales o terminan reemplazando y por tanto reemplazando también las dietas, ¿no? Que es una dificultad que se ha identificado. Entonces, estas casas de semillas no venden la semilla. Ellos entregan la semilla a los productores de las capitanías y los productores que son custodios también tienen que al siguiente año devolver el material genético en la misma proporción que se les ha dado, ¿no? Ellos producen la semilla, la entregan, pero la capitanía, en este caso la casa de semilla, les da asistencia técnica a los productores y a los custodios para mantener la pureza de la semilla in situ, ¿no?, en sus parcelas. Entonces, esa es una gran diferencia. Como esa semilla debe volver a la casa de semillas, entonces tiene una asistencia técnica ya vinculada desde la misma casa de semillas, ¿no? En cambio, en el caso de los bancos comunitarios, el productor va, compra su semillita y el banco va haciendo sus refrescamientos en sus propias parcelas de los socios que están vinculados al banco comunitario, ¿no? Los viveros comunales de frutos silvestres, en una primera instancia se ha pensado que iban a ser solo para el tema de restauración, ¿no? En el caso de la Chiquitanía en Bolivia, es una zona que sufre año tras año, lamentablemente, por incendios forestales. Entonces, se tenía pensado que estos viveros iban a servir mucho para la restauración de estos sistemas que estaban afectados. Sin embargo, dos de las especies muy importantes que son recolectadas, que son silvestres y son recolectadas en la zona, es la Annona ersoi, que es una chirimoya silvestre que tiene características organolépticas muy interesantes y es requerida para el mercado. Y otra es la Dipteryx alata, que es la almendra chiquitana, es una especie endémica también de Bolivia, la misma que también tiene un alto valor en Estados Unidos, sobre todo que es exportada. Y bueno, estas especies se recolectaba del bosque, ¿no? Pero actualmente están siendo parte de su sistema integral de producción. Es decir, que está en el bosque, se han logrado restaurar algunas zonas del bosque con estas especies, pero también en zonas cercanas donde generalmente ellos producen las especies anuales que consumen y son parte de su seguridad alimentaria, como la yuca, los frijoles y otras especies que ellos lo producen. Entonces hay un proceso ahorita de semidomesticación en estas dos especies, ¿no? La siguiente, por favor. Disculpa, Pamela, te queda algunos minutos, pero ya estamos con el tiempo Perfecto. un poquito Entonces encima. voy acelerándome Gracias. un poquito. Claro que sí. La siguiente, por favor. En el caso de los bancos de germoplasma, funciona, el refrescamiento, la única diferenciación en nuestra
En nuestra estrategia y en esta experiencia es que estos guardianes o custodios de la agrobiodiversidad son asistidos técnicamente por la universidad, porque la universidad hace parte del refrescamiento del material genético también en las parcelas de los custodios. Entonces, lo que hemos hecho ha sido asegurar que los custodios vayan cambiando las generaciones, sigan recibiendo la asistencia técnica para poder conservar y preservar su semilla, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, todo esto está vinculado ya a sus sistemas de producción, pero también a la diversificación de sus ingresos. Se han generado investigaciones sobre los conocimientos tradicionales. A través de la caracterización se han hecho algunos catálogos. Tenemos más de 500 hectáreas certificadas bajo sistemas de producción ecológica a través de los mecanismos de sistemas participativos de garantía, y estas hectáreas de certificación de producción ecológica están vinculadas al fortalecimiento de los 21 emprendimientos que están actualmente mejorando sus prácticas, sus BPMs, su articulación a mercados y demás, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en ese entorno se generan espacios. Hemos logrado que ya los gobiernos municipales, las autoridades generen espacios para promocionar, para informar sobre el valor nutricional de estas especies, pero además se ha alcanzado compras públicas. La siguiente, por favor. Se han logrado que estos emprendimientos puedan acceder a las compras públicas de los municipios a través de la adaptación de normativas locales para incentivar los emprendimientos y la producción y el aprovechamiento de la agrobiodiversidad y sean elegibles a estas compras, ¿no? Tenemos 4 grupos de mujeres que son transformadoras de especies de la agrobiodiversidad que ya entregan productos. Tenemos 8 leyes municipales que se han generado en espacios multisectoriales. Como principal mecanismo es el Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición, que estas leyes promueven la conservación y el uso sostenible, además la promoción de la alimentación saludable y además la conservación de la agrobiodiversidad. La siguiente, por favor. Y aquí de pronto voy a detenerme en los pocos minutos que me queda, porque a través de toda la recolección y caracterización que hemos hecho in situ con los mismos actores locales, se ha logrado hacer de manera conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la DGVAP este libro, que es el libro de la diversidad del maíz nativo en Bolivia, que hace una colecta de toda la información del material genético, de las razas encontradas, de los ecotipos encontrados, de sus usos además, porque ha sido recolectado con los mismos productores, y en un proceso de devolución de información se ha hecho la presentación del libro a los pueblos indígenas y a las autoridades originarias, ¿no? Pero lo más importante de este libro es que viene acompañado de una resolución ministerial que declara este libro como una herramienta técnica y además identifica y declara zonas de diversidad genética desde el Estado, ¿no? Entre estas zonas de diversidad genética está todo el Chaco boliviano, por ejemplo, y promueve e insta a las autoridades subnacionales, que son gobiernos municipales y departamentales, a la declaración como patrimonio agroalimentario de esta especie y de otras de la agrobiodiversidad, y tomar medidas normativas para asegurar su conservación y promover su aprovechamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en la gestión del conocimiento, cuando hemos tenido el corte de la pandemia, hemos hallado la forma todavía de seguir generando espacios de difusión y capacitación a través de medios radiales, los mismos que seguimos manteniendo, porque es parte fundamental de los pueblos indígenas el poder
recibir esta información en sus propios idiomas. Tenemos 5 programas en diferentes partes del país con más de 5 medios de comunicación, los cuales difunden temas fundamentales de la agrobiodiversidad, de la conservación de los recursos genéticos, de la seguridad alimentaria y nutricional en sus propios idiomas, ¿no? Y hemos hecho un estudio sobre los conocimientos, actitudes y prácticas. El siguiente, por favor. Y bueno, los desafíos para nosotros, el principal voy a nombrar para no extenderme más, y es la formulación del Programa Nacional de Gestión Sostenible de la Agrobiodiversidad que el gobierno está encarando a través de la experiencia del proyecto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Muy rico toda la experiencia que acabas de compartir, y creo que da lugar a mucho aprendizaje y muchas preguntas, ¿no? Y difícil explicar todo en el tiempo que tenemos. Acaba de ver si había preguntas en el chat de la conferencia. No veo preguntas. Había una pregunta que ya aclaraste mientras que hablabas sobre casas y bancos de semilla. Tal vez mientras que Israel ve si hay todavía alguna pregunta, como el tiempo queda corto, tal vez yo quisiera hacerte una. Tú hablabas todo el tiempo sobre el proyecto. Digamos, cómo el proyecto también está promoviendo que las cosas que se implementan se quedan institucionalizados una vez que el proyecto termina. Y cuál es la estrategia de ustedes acerca de ello. Es precisamente, muchas gracias, Steph, y por la pregunta, porque precisamente creo que una de las dificultades más grandes que encontramos en cualquier proyecto que se desarrolla para estos temas que no están ligados directamente a la producción como tal, ¿no? A fomentar o a fortalecer el tema productivo, sino más bien a la conservación de la biodiversidad, es mucho más complejo. Pero hemos logrado vincularlo directamente con el tema de la alimentación y la seguridad alimentaria. Y eso nos ha llevado a convencer a las autoridades municipales, departamentales e incluso al mismo gobierno nacional que la conservación de la agrobiodiversidad es fundamental, ¿no? Entonces, todo el tema que estamos generando a través de las normativas y su aplicación misma son los procesos sostenibles que van a asegurar que esto no va a ser a largo plazo. Pero en estas plataformas multisectoriales que además por norma el gobierno tiene que promueve que se establezcan en cada gobierno municipal, que son los COMANS, los Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición, son plataformas donde se integra toda la sociedad civil. Pero siempre se ponía educación, salud y nada más. Hemos promovido que entre la parte productiva. Entran productores, organizaciones de productores, entonces ellos fomentan y luchan mucho porque su normativa también apoye a los emprendimientos y a las compras a partir de la producción local, ¿no? Eso es primero, y segundo, algo que realmente es algo que me llevo de esta experiencia tan linda, es que el gobierno ha entendido que parte de la recuperación económica ante esta crisis que hemos tenido en todo el mundo es definitivamente la diversificación en las dietas, pero además la diversificación productiva. Entonces, ahí está la importancia del programa, que el programa es importante porque está incluido en el PEDES, que es en el Plan de Desarrollo Económico del país, pero además nuestra propuesta como país para sistemas agroalimentarios sostenibles se basa en la diversificación de la producción y en el uso de la potencialidad de la agrobiodiversidad de nuestro país y la producción ecológica. Entonces, creo que con esos 3 factores vamos a lograr procesos más sostenibles pese a la conclusión del proyecto, ¿no?
Muchísimas gracias, Pamela. Es realmente un lujo para nosotros y un privilegio tenerte acá y todas estas experiencias, y se nota que eres súper apasionado del tema y estés contagiosa. Muchas gracias. Gracias. Después tengo el privilegio también de introducir al siguiente ponente. Vamos a seguir con Jessica Amanso Alcántara. Ella trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, el MINAM, en Perú. Ella es bióloga y directora de recursos genéticos y bioseguridad del MINAM. Ha sido docente universitaria e investigadora a cargo de proyectos de diversidad biológica, aspectos ambientales y de conservación de la biodiversidad en diversas regiones. Tiene experiencia en gestión pública, en el sector ambiental y forestal y de fauna silvestre, así como en servicios ecosistémicos y instrumentos de gestión de la biodiversidad y estrategias de mejora continua. Realmente también un lujo tener a Jessica acá, siempre para muy ocupado, y gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. La pista es tuya. Muchísimas gracias, Steph. De verdad, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, compartiendo experiencias que no solamente son nuestras, son de equipos de trabajo, ¿no? Son de una historia de avance que puede tener varios años ya en camino y que se va consolidando poco a poco. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo se ve? Ver. Sí, perfecto. Perfecto. Ya, gracias. El tema que voy a compartir con ustedes está tanto en el marco del trabajo, como les mencioné, del Ministerio del Ambiente, como el trabajo de equipo también con el proyecto GEF Agrobiodiversidad, que lo tenemos desde el 2019 y es financiado por el GEF, ¿no? Por el Fondo Mundial de Medio Ambiente. Para nosotros en el Perú sabemos que la agrobiodiversidad es considerada un bien público y como tal es objeto de regulación para su manejo, para su conservación, y hay diversas normas que lo abordan, ¿no? Tanto normas ambientales, del sector ambiental, como del sector agrícola, obviamente. Pero el tema de la agrobiodiversidad va más allá, porque comprende no solamente en el Perú, ¿no? Comprende legalmente a las especies cultivadas o domesticadas, como las crianzas, y también involucra a las otras especies que están relacionadas. Entonces estamos hablando de los agroecosistemas y también aquellos que les proveen de esos servicios. Estamos hablando de especies alrededor, insectos, los que proveen el agua alrededor de los cultivos, ¿no? De protección, etc. Entonces hablamos de un poco más que solamente los productos de la agrobiodiversidad y las plantas que los producen, ¿no? Y esta agrobiodiversidad brinda bienestar a las personas a través de estos servicios que proveen, ¿no? Que son nutricionales, que son pues culturales, etcétera, ¿no? Y el Estado viene trabajando políticas, planes, programas, proyectos para abordar esta conservación. Tenemos la Política Nacional del Ambiente, la Política Nacional de Agricultura Familiar, tenemos diferentes leyes también, ¿no? La Ley de Conservación de la Diversidad Biológica, tenemos la regulación para el establecimiento de zonas de agrobiodiversidad, que son dadas por el Ministerio de Agricultura, y tenemos diversos proyectos, tanto en el Ministerio de Agricultura como en el Ministerio del Ambiente, y otras políticas vinculadas al tema de comercial, etcétera, ¿no? Entonces articula diversos esfuerzos y diversos
sobre todo ámbitos, ¿no? Porque va a nivel nacional. Perú es considerado una zona muy importante porque está en la zona andina, que es centro de origen de diversas especies de mucha importancia a nivel global. En esta presentación voy a hablarles de dos temas principales y algunos adicionales que estamos trabajando. Entonces vamos a hablar de las líneas de base de cultivos y crianzas priorizados y de RESCA, que es los mecanismos de retribución por servicios de conservación de la agrobiodiversidad. En cuanto a las líneas de base, las trabajamos en el marco de la ley de moratoria a OBMs, que recientemente ha sido ampliado el plazo. Inicialmente eran 10 años, para preparar al país ante un potencial ingreso de OBMs de especies que tengan o cultivos o crianzas emparentadas en el Perú. Entonces, allí se identificaron algunos cultivos priorizados como el maíz, la papa, el algodón, la calabaza, el zapallo, el ají rocoto, la yuca, la papaya, el frijol y peces ornamentales, y también algunas exóticas que son de importancia económica como la trucha, la alfalfa y las especies forestales. Para ello se han realizado estudios a lo largo del territorio peruano, identificando zonas de mayor importancia para estos cultivos. Se evaluaron, ¿qué es lo que se ha evaluado? Luego de un diseño de muestreo, la identificación de los lugares, evaluar, porque a nivel nacional es, como entenderán, es bastante amplio y hay que hacer prospecciones, porque no solamente se hace sistematización, sino la prospección. En estas prospecciones se evalúan diferentes variables, las especies, cuáles son las condiciones ecológicas, cuáles son los organismos asociados, sobre todo estos que pueden ser objeto de blanco, ¿no? De algún OBM para poder combatir, ¿no? Ese OBM, ese insecto, ¿no? Y también de los parietes silvestres, porque se evalúa, como es una línea de base, ante un potencial riesgo, la autoridad competente debe evaluar si puede representar un riesgo también para los silvestres por algún tema de cruzabilidad, ¿no? Asimismo, sus relaciones ecológicas, se hacen experimentos de floración también, para ver cuánto demora, cuál es el tipo de floración, cuáles son los polinizadores, justamente por esta posibilidad de transmisión genética. Y también se hacen estudios de la condición socioeconómica de los productores. Y se hacen en la costa, en la sierra, en la selva, dependiendo de dónde se realice, y se van directamente a las zonas agrícolas y a las zonas donde están estas parietes silvestres también. Son estudios bastante amplios, con una finalidad de bioseguridad. Sin embargo, nos proveen de gran cantidad de información para toma de decisiones en la gestión y la conservación. Por el momento hemos finalizado estos 5 estudios que están como libros, ¿no? Tenemos la línea base del maíz, de la papa, del algodón, de la calabaza y zapallo y del tomate. Estamos por publicar pronto la de la trucha, de las peces ornamentales también. Luego va a seguir la papaya, la yuca, y porque estos son muy importantes para el Perú. Sin embargo, ¿por qué no están otros como la kiwicha, como la cañigua, que son sumamente valiosos? Porque estos no tienen OEMs que hayan sido desarrollados a nivel mundial. Por eso, en el marco de esta ley, se han priorizado y tenemos ese cumplimiento. Justamente estamos buscando otras vías, otras alternativas para poder desarrollar líneas de base a nivel nacional de esos otros cultivos que son de gran importancia para nuestro país. Aquí abajo está la página web del Centro de Intercambio de Información en temas de bioseguridad, que es bioseguridad.minam.gov.p, donde pueden encontrar todo este detalle de las publicaciones. También hemos trabajado la identificación de centros de conservación de diversidad. ¿Y cómo trabajamos esto? Se hacen modelos con los puntos de registro, se hacen modelos de predicción de presencia de cada una de las especies,
o razas, dependiendo, ¿no? Y luego se hace una identificación también de las zonas agrícolas a nivel nacional, que es una información que está disponible, y luego con esta probabilidad de presencia, las zonas agrícolas, y una superposición y un análisis de modelos con sistemas de información geográfica, se generan estos mapas de concentración. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de la papa, y a la izquierda y a la derecha la diferencia es que uno está a nivel de unidad agrícola y el otro a nivel de distrito, porque nos permiten tener diferente nivel en la gestión. Ambos. La idea es, de estos mapas, no solamente es proveer de información para la toma de decisiones en el tema de bioseguridad, sino también nos permite focalizar los esfuerzos para intervenciones más efectivas y trabajar con proyectos de inversión pública o otro tipo de intervenciones. También nos permite identificar, aquí no, pero sí cada mapa con su probabilidad de presencia, focalizar acciones para las especies endémicas que tenemos en Perú. El segundo tema es el RESCA, que es la retribución por el servicio de conservación de la agrobiodiversidad. El RESCA es una propuesta novedosa, es un mecanismo que busca retribuir a los agricultores por su trabajo en la restauración de la conservación de la agrobiodiversidad, porque hay muchos cultivos, hay variedades que están en riesgo de desaparecer, porque no son sembrados, porque no hay mercado, porque no hay incentivos, porque se están perdiendo los conocimientos, una infinidad de razones que las conocemos, ¿no? Y este mecanismo es justamente un incentivo para que ellos continúen conservando esta agrobiodiversidad que sabemos que es única, ha sido desarrollada con el conocimiento ancestral, tradicional de muchísimos años por este grupo humano tan valioso que son los agricultores, los pequeños agricultores. Tiene este mecanismo un alto grado de justicia participativa y equidad social, que lo vamos a ver ahora en cómo funciona este mecanismo. Y se viene trabajando con este mecanismo desde el 2015 a través de pilotos en comunidades campesinas de los Andes del Sur, primero en unos cuantos pilotos y luego hemos ido ampliando, escalando esta figura del RESCA. Y por supuesto, algo muy importante que quiero resaltar aquí es que se ha tenido el apoyo de la alta dirección del Ministerio del Ambiente, que ha estado involucrada en los diferentes años porque se hacen ceremonias de retribución. Hacia abajo vemos a Gabriel Quijandría, el actual viceministro, la anterior viceministra también, que han participado de las ceremonias haciendo la entrega directa, porque los costos de la conservación no deberían de recaer en los pequeños agricultores. El mecanismo de RESCA tiene una secuencia, ¿no? Primero es la priorización de las zonas donde se va a trabajar, y estas se identifican identificando, valga la redundancia, las zonas donde hay variedades en riesgo de desaparecer. Luego de ello, que se han identificado las zonas, se evalúa por supuesto el presupuesto, pero no solamente es un tema a nivel de pilotos, a nivel de mecanismo, que es para el Estado, sino también es el sector privado, los gobiernos regionales o locales, la sociedad civil o cooperación internacional que pueden apoyar para contar con esas retribuciones. Luego se trabajan las ofertas de conservación que involucran talleres con las comunidades, donde las comunidades dicen cuál es su oferta de conservación y cuál es la retribución que ellos desean tener. Dicen, voy a tener tantas hectáreas, tantas variedades, van a participar tantas personas, tantos jóvenes, tantas mujeres, y eso se va evaluando y se evalúa como en una subasta inversa, a quién, ¿no? ¿Qué comunidades van a ser acreedoras de la retribución
de ingresar en el mecanismo de retribución, porque es como un concurso. Si una comunidad pide como retribución un tractor, por ejemplo, es algo muy costoso, ¿no? Pero si otra pide un sistema de riego por goteo, que puede ser muy importante también, pero es menos costoso, es más probable que gane, como es una subasta inversa, que gane el riego por goteo con tractor, porque es sería muy caro, ¿no? Luego de ello, que se hace este concurso, se evalúa, se analiza todas las condiciones, se identifican a las ganadoras y con ellas se hacen acuerdos de conservación, que son compromisos para que luego de la entrega de las semillas ellos entreguen también la misma cantidad de semillas, más o menos el 2% de la semilla, y puedan continuar con el ciclo de conservación de esta agrobiodiversidad. Y luego de que ellos pasan este periodo de cosecha, reciben esta retribución al haber cumplido, ¿no?, con todo este compromiso. Si no cumplen, si no terminan la cosecha, no van a poder recibir esa retribución. Ahora, al inicio se tenía, la semilla era provista por bancos de germoplasma, esa fue la experiencia que se tuvo, ¿no? Pero actualmente se tienen bancos familiares, se tienen bancos comunales, que también son los proveedores de esa misma semilla que antes estaba en riesgo de desaparecer. Están mejorando las condiciones. En la primera experiencia de la campaña agrícola 2015-2016, porque estamos hablando de noviembre, más o menos hasta junio, julio, ¿sí?, este periodo, se trabajó con 45 familias de 6 comunidades en Puno para recuperar 5 cultivares de quinoa. Principalmente la chulpi, que se llegó a recuperar. En ese momento se trabajó en 10 hectáreas. Para el año 2017-2018, que se contó nuevamente con financiamiento, ya se trabajó en 3 regiones, en Puno, en Andahuaylas, que es la región Apurímac, y en Cusco, en Lares. Se trabajaron con 3 cultivos, ya no solamente uno, entonces con quinoa, con papa nativa y con kiwicha. Y ya se involucró un número más grande de familias de agricultores en comunidades campesinas, y un mayor número de variedades y cultivares, ¿no?, que son recuperadas. Y como vemos aquí, involucra esta retribución, es una fiesta, ¿no? Es un evento muy importante donde se hace la entrega de estos productos, y lo que se ha observado a lo largo del tiempo es que la sostenibilidad de continuar cultivando estas variedades que una vez recibieron retribución es bastante alta. Luego hemos tenido ya el apoyo del proyecto GEF Agrobiodiversidad CIPAM, que trabaja también en las regiones del sur, en Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, Arequipa, pero para Resca no trabaja en Arequipa, es más costero, y involucra también al Ministerio de Agricultura. Para la campaña 2019-2020 se ve que se ha escalado, ¿no? Tenemos ya quinoa, papa nativa, maíz, y con un número mucho mayor de familias de agricultores, porque como nos comentó nuestra compañera, no solamente es el hombre, ¿no?, es la mujer, cada una tiene sus conocimientos y forman parte activa de la conservación, del manejo, unos prepara el campo, otros separa la semilla, saben cómo conservarla, cómo almacenarla, etc. Ya para el 2020-2021 también se ha ampliado el número de familias, se ha ido escalando, y tenemos las 4 regiones, Apurímac, Huancavelica y Cusco, y ya con más cultivos. Son 24 cultivares de papa, oca, oyuco, mashua o izaño, que le dicen cañihua, maíz, tarwi, que es un frijol también muy nutritivo, maca,
y es mucho más amplio, ¿no? Con más familias de agricultores y más comunidades. Ahora, considerar que ya estamos en un periodo de pandemia, ¿no? Entonces, todo el sistema del RESCA y todas las actividades del proyecto en campo se han tenido que adecuar a estas condiciones. Fue dificultoso al inicio, pero con las medidas de bioseguridad correctas, ¿no? Siguiendo los protocolos, estableciendo protocolos, se pudo llegar a tener una campaña exitosa. Y estas retribuciones justamente son ceremonias, ¿no? Ceremonias formales, y nosotros las vinculamos a las redes del Ministerio del Ambiente, las difundimos por las redes, las pueden encontrar allí también. Y ahora tenemos estas 4 regiones donde se implementa RESCA, incluyendo una zona de agrobiodiversidad. Se ha retribuido a 1.565 familias de agricultores organizados y se han recuperado 185 variedades de 10 cultivos, que son los que les mencioné, que están en riesgo de erosión genética con el apoyo de GEF Agrobiodiversidad CIPAM. Y en esta campaña 2020-2021, con el apoyo del proyecto también, se han entregado retribuciones que pueden ser calaminas, pueden ser tubos para riego por goteo, carretillas, diversas, que son estas retribuciones que son solicitadas por las comunidades. Y estos montos han ascendido en este año, en esta campaña, a $45.000 a estas familias, y las ceremonias se han realizado desde julio hasta septiembre. Y hemos tenido o la participación del ministro del Ambiente o la participación del viceministro, directores generales, el coordinador del proyecto, en lo posible yendo a campo, ¿no? Sabemos que las condiciones son difíciles, pero se está haciendo el esfuerzo. Y también participan las autoridades locales, los alcaldes, o los representantes de las comunidades también, gobernadores en algunos casos, y esto es muy importante para las familias de agricultores, porque ellos necesitan ese reconocimiento, porque es un trabajo que lo están haciendo gratis y es el Estado que está a cargo de justamente velar por la conservación de esta biodiversidad. Entonces es necesario retribuirles de esta manera, porque no estamos hablando de variedades comerciales, que podamos generarles un mercado, porque sabemos que el mercado tiene otras condiciones. Y otras actividades implementadas que están vinculadas a la agrobiodiversidad son, por ejemplo, las campañas de forestación con especies nativas. Se está trabajando mucho con otra organización que se llama ECOAN, que trabaja todos los años incrementando las áreas de polilepis que están siendo sembradas, entre otras especies, ¿no? Queñas se le llama acá en Perú. Otra iniciativa es el desarrollo de capacidades en zonificación ecológica y económica en los gobiernos regionales y locales para incorporar el tema de agrobiodiversidad. También los planes de desarrollo local concertados se están incorporando los temas de agrobiodiversidad para que queden en la planificación de estas áreas a un mediano plazo, al menos. También se trabaja en escuelas de campo para la mejora en el manejo de la cosecha, de los cultivos, y se han tenido eventos de cambio climático como heladas, como granizadas, que han afectado el RESCA, pero se ha podido, con el apoyo del proyecto y la consideración también, porque a veces no está bajo el control del agricultor, ¿no? Entonces necesita este apoyo para poder concretar justamente el manejo de la agrobiodiversidad, la conservación. Y como parte del equipo queremos resaltar esta iniciativa Apachicuy. Apachicuy surgió en plena pandemia, cuando había emergencia sanitaria y nadie podía salir, no había movilidad, la gente se tenía que quedar en casa, no podían trabajar, y sobre todo la gente en las ciudades tenía una deficiencia de alimento muy grande, sobre todo aquellos que salen al día a día a trabajar. Y como tienen parientes en el campo, en las zonas de trabajo del proyecto de intervención, se trabajó de manera colaborativa con los gobiernos locales, tanto de las zonas de campo como de las zonas de las ciudades, para poder
llevar alimento del campo a la ciudad para compartir. Entonces, Apachicui es compartir con cariño, ¿no? Y que era lo que más enviaban, justamente la papa, el tarwi, la kiwicha, la cañigua, carne de cuy, carne diversa, ¿no? Entonces, esos productos de la agrobiodiversidad nutritivos, valiosos, esos son los que en la emergencia sanitaria han sido muy importantes, es decir, han sido un bien que inclusive llegando a Lima era compartido con los vecinos. Y este Apachicui, que es recuperando el Apachicui, fue premiado como una buena práctica en gestión pública este año 2021 por el trabajo que se realizó el año pasado. Aquí queremos agradecer también a ASPEC, que es Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, y a Biodiversity International, que son aliados importantes del trabajo que venimos realizando. Luego de Apachicui y la emergencia sanitaria y las dificultades para poder acceder al alimento, surgieron varias iniciativas, ¿no? Y una de ellas fue Agrobio, que era una cadena corta de comercialización, pero que llevaba el alimento de un pueblo cercano a, por ejemplo, de Cusco, que es la ciudad, de Lares, que está cerca de Cusco y tiene una gran biodiversidad, le llevaban a Cusco, ¿no? A diferentes mercados pequeños itinerantes para proveer directamente del pequeño agricultor a el consumidor. Y estas cadenas cortas se han ido fortaleciendo, se desarrollaron protocolos, se desarrollaron medidas, se hicieron capacitaciones de mercado de manejo de presupuesto, de manejo de alimentos, etcétera, y ahora se cuenta con esta plataforma que involucra a 3 regiones, ya casi 4, en la venta directamente del agricultor al consumidor a través de herramientas digitales, ¿no? Como el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y con delivery incluyendo. Y otra iniciativa muy importante son las ferias Cusicui, que Cusicui significa bienestar, alegría, ¿no? Una alegría estable, ¿no? Que se mantiene. Y esta iniciativa es para sensibilizar a la población, a los consumidores, respecto a la importancia de la agrobiodiversidad. Y justo este 16 y 17, en la fecha del Día Mundial de la Alimentación, se va a hacer una feria en un lugar muy representativo de Lima, que es el Miraflores, el Parque Kennedy, y no es una feria para vender, sino es más para sensibilizar. Y van a estar los agricultores con diversos productos que ellos van a traer del campo. Entonces, como conclusiones, ya terminando, con lo primero que les mostramos, ¿no? Era que las líneas de base de diversidad de los cultivos y crianzas están contribuyendo enormemente a la toma de decisiones para la gestión de su conservación, no solamente para los temas de bioseguridad, y esperamos poder seguir desarrollando y monitoreando, porque esto se refleja, va a tener impacto, ¿no? De las condiciones socioeconómicas del país, de la dinámica del mercado, etc. También la conservación integrada de la agrobiodiversidad requiere del reconocimiento de su valor. Si no lo reconocemos, no vamos a saber qué hacer con él. Sobre todo en tiempo de crisis, como lo hemos visto directamente en los tiempos de la emergencia sanitaria, que los agricultores eran uno de los principales ciudadanos que estaban dando un servicio público importante para todo el Perú. También se requieren de acciones conjuntas en el territorio entre el Estado, la sociedad civil y la academia, como hemos visto con RESCA, y con el trabajo con Biodiversity, con las universidades locales de Cusco, de Puno, para poder seguir avanzando en este conocimiento y dar soluciones. También el involucramiento de las comunidades campesinas como actores estratégicos es fundamental, y por eso es generar esta confianza, generar cooperación entre estos diversos actores, así como el escalamiento de las iniciativas exitosas a políticas públicas sustentadas en evidencia. Y es justamente lo que estamos haciendo. Ahora estamos trabajando
trabajando para poder tener un programa que involucre el desarrollo de conocimiento, la conservación y la puesta en valor de los recursos genéticos con énfasis en la agrobiodiversidad, y tenemos el apoyo del Ministerio para poder desarrollarlo. Y muy importante también es resaltar que la agrobiodiversidad no debe ser tratada como un commodity, porque su conservación no es compatible con las demandas de los mercados convencionales. No podemos pensar que podemos vender de la misma manera que la papa blanca, que le llamamos aquí, o el arroz, ¿no? Son diferentes nichos y hay que buscar mercados que se adecúen a este tipo de productos. Nosotros tratamos de ver RESCA como un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, pero tampoco se ha ajustado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es buscar un mecanismo que nos permita una retribución por una compensación por la conservación directamente, ¿no? Y estas salidas legales, normativas, que institucionalicen estas prácticas que nos van a permitir a largo plazo conservar esa agrobiodiversidad, es lo que estamos en camino, pero vemos que se ha avanzado un buen trecho y tenemos buenos resultados por ahora. Yo quiero mencionar al equipo, ¿no? Está Pepe Álvarez, que es el director general, que aquí está en el centro, Tulio Medina, un apasionado por la agrobiodiversidad y muy conocedor. César Sotomayor es el director del proyecto GEF Agrobiodiversidad. Él es una persona con un grandísimo conocimiento a todo nivel. Verónica Cañedo, una investigadora, igual que César Palomino, con mucho conocimiento a nivel de agrobiodiversidad y genética, y Javier Yaxa también, mucho conocimiento en agrobiodiversidad. Y espero que sigamos en comunicación y quedamos atentos. Cualquier información, como les dije, está en la página web de bioseguridadminam.gov.p. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Jessica, por tu presentación, estuvo lindísima. Hay una pregunta para ti y es cómo todas estas actividades que ustedes han desarrollado en el proyecto pueden contribuir a un sistema de manejo integrado de recursos genéticos. Sí, justamente se está abordando tanto a nivel del territorio, ¿no? Con la incorporación dentro de instrumentos locales y regionales, como los planes de desarrollo local concertado o los planes regionales de desarrollo concertado, donde se está incorporando los temas de agrobiodiversidad y también los temas de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, para poder tenerlos como indicadores. Eso para que esté ya institucionalizado. También se está trabajando con las comunidades para que ellas también puedan incorporarlo dentro de sus instrumentos, además, obviamente, de las actividades que se vienen realizando con el fortalecimiento de la conservación a través de estos mecanismos RESCA y a su vez de concretar estas cadenas cortas de comercialización que son incentivos para la venta, porque no se está vendiendo en estas cadenas cortas pues quinoa blanca, ¿no? Se está vendiendo quinoa roja, quinoa negra, quinoa chulpi, ¿no? Y salen en la lista y es el consumidor que aprende a probarlas y a pedirlas, ¿no? Y se están colocando recetas, ¿no? Diferentes maneras de promover su uso, ¿no? Hablando solamente de quinoa, ¿no? Eso consolidándolo, y también en mercados locales, ¿no? No solamente esto va a las ciudades, sino también va a mercados locales donde hay un consumo directo, ¿no? Y esta feria también Cusicuy lo que busca es promover la sensibilización, que la gente aprenda, que sepa que existen productos muy nutritivos a un precio módico, no tienes que
no tiene que tener una certificación orgánica para realmente saber que no tiene insumos químicos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del conocimiento, ¿no? El desarrollo de estos estudios nos permiten identificar esas zonas de alta diversidad para poder saber dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, dónde tenemos que, así como este proyecto de GEF está en el sur, ¿no? Vamos a necesitar otros en otras áreas para poder ejecutar las mismas acciones e involucrar y comprometer a esas poblaciones y también darles el soporte, el apoyo, la asistencia técnica allí, ¿no? Y no solamente estoy hablando del Ministerio del Ambiente, sino somos un Estado, ¿no? Y el Estado tiene que responder a estas necesidades, porque la brecha es bastante grande. Y algo que quería mencionar rapidito es que nosotros nos manejamos en el Estado con programas presupuestales, pero en los programas presupuestales los recursos genéticos no están evidenciados como tal, ¿no? Y también estamos buscando la manera de que las instituciones tengan presupuesto vinculado a la línea de recursos genéticos que es tan necesaria, sobre todo en nuestros países. Muchas gracias, Jessica. Gracias por inspirarnos a pensar de esta manera tan linda, conectando diferentes puntos. Tenemos el placer también de tener ahora a Álvaro Monteros como nuestro siguiente expositor. Álvaro es ingeniero agrónomo de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Obtuvo su maestría en agronomía en la Universidad de Oregon State, en Estados Unidos, y su doctorado en mejoramiento de plantas y agrobiodiversidad en Wageningen University, en Holanda. Poseen una amplia experiencia profesional como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias por más de 20 años en el ámbito de la conservación, manejo y uso de la agrobiodiversidad ecuatoriana. Con eso, Álvaro, muchas gracias por tu tiempo y el piso es tuyo. Ok, muchísimas gracias, Álvaro, por compartir toda tu experiencia y tus vivencias y por este entusiasmo. Muchas gracias. Gracias a ti. Con ello pasamos al último expositor. Tengo el gusto de introducir a Raúl Canto. Lamentablemente, donde Raúl está, la conexión no está muy buena, pero Raúl compartió una PowerPoint pregrabada que un momento mi colega Israel va a proyectar. Primero permíteme introducir a Raúl. Raúl Canto Retamoso es ingeniero agrónomo. Tiene una maestría en innovación agraria para el desarrollo rural de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es investigador y facilitador del Grupo Yanapay. Es una ONG que tiene décadas trabajando en conservación in situ en el centro de Perú y cuenta con más de 35 años dedicado a investigación y desarrollo con comunidades campesinas. Tiene mucha experiencia en métodos participativos y sistemas de fortalecimiento de la agrobiodiversidad y sistemas locales de semillas. Entonces, con ello, la pantalla es para Raúl. Muchas gracias, Por favor, Israel, ¿podría compartir? Sí, Gracias, Gracias, Israel. Muy buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Raúl Canto, agrónomo del Grupo Yanapay, ONG que trabaja en el Perú desde hace unos 35 años en conservación de biodiversidad. En esta oportunidad, permítanme agradecer a los organizadores del ALAC 2021 por permitirnos compartir la experiencia de la Asociación de Guardianes de Papa Nativa del Perú, una asociación constituida en el 2014. La papa en el Perú es el cultivo más importante y tal vez
y también el cultivo, el alimento principal especialmente de las familias de las sierras. Es un cultivo muy requerido y también apreciado por los agricultores, ya que pueden tener mayores volúmenes de alimento en áreas pequeñas. En el Perú, pues desde hace miles de años, agricultores y agricultoras de los Andes peruanos cultivan cientos de variedades de papas nativas, entre harinosas y amargas. Hoy en el mundo entero se alimenta y disfruta de estas papas, especialmente las mejoradas que han salido ya con fruto de mejoramiento. Gracias a estos conocimientos que tienen estos agricultores y que pasaron de generación en generación, se mantienen vivas hasta hoy en una diversidad de papas. Gracias a ello, empresas, centros de investigación pública y privada hacen investigación y mejoramiento. Como resultado de estos trabajos que se realizan, se generan nuevas semillas y productos que se venden y generan ganancias. Pero los pequeños agricultores no perciben o no son percibidos tampoco por el entorno. Entonces, estos agricultores viven en pobreza y pobreza extrema. No son reconocidas como conservadores de la biodiversidad, al contrario, algunas oportunidades como fechas festivas como el Día de la Papa u otras actividades que se generan a nivel regional, nacional o provincial, estos agricultores son, podría decir, como utilizados para que puedan participar, ¿no? Y luego nunca más o hasta el próximo año son vistos. Entonces no tienen apoyo continuo, excepto algunas instituciones que puedan estar de paso por esas comunidades. Es la población más marginada y excluida por los gobiernos de turno, donde los jóvenes migran de la zona rural por falta de oportunidades. Lo que tienen y lo que producen no es suficiente, y si producen no tienen accesibilidad a espacios donde ellos puedan desarrollarse o comercializar sus productos. El cambio en los patrones alimentarios también afecta el consumo de los productos locales, donde se va enfatizando o consumiendo alimentos procesados en mayor cantidad. A todo ello también se han incrementado las amenazas de los eventos climáticos extremos, especialmente heladas, granizadas y sequías. Esta campaña pasada tuvimos fuerte problema con heladas, se pueden ver en la foto, se ha perdido muchísimas parcelas de papas nativas. Aún así, los propios agricultores tienen estrategias de cómo recuperar esa semilla. Por otro lado, el mercado es homogeneizador y los precios bajos que dan a los productos, especialmente a la diversidad, a las mezclas, ponen a riesgo su mantenimiento. Como consecuencia de ello, se incrementa el riesgo de erosión genética de la biodiversidad por la fragilidad del sistema en el cual se desarrollan estos pequeños agricultores. Es importante también mencionar en todo este proceso de conservación no se visibiliza el rol de la mujer. Vemos en estas fotos nomás la mayor parte de la producción está presente la mujer. Ya en espacios públicos se hacen visibles los varones, pero aún así las autoridades, como mencionaba, llegan solamente cuando hay fechas especiales a mostrarse y luego desaparecen. Nosotros creemos también que así como hay problemas, dificultades, existen oportunidades, y una de ellas es buscar la implementación del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, especialmente el artículo 9, donde se menciona derechos del agricultor, donde se busca que se reconozcan
el aporte de las comunidades y los agricultores en la conservación. Además, proteger y promover los derechos del agricultor, en particular la protección de los conocimientos tradicionales, la distribución de los beneficios que deriven por la utilización de estos recursos y que los agricultores tengan voz y voto en participar en la adopción de decisiones sobre conservación de los recursos fitogenéticos. Es así que este piloto busca vincular los mecanismos de distribución de beneficios a la responsabilidad social empresarial. Como mencioné, este piloto se viene trabajando entre el grupo soporte, que está constituido por instituciones como el Centro Internacional de la Papa, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, el Grupo Yanapay, que es una ONG, y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental también, con el apoyo de la empresa privada HZPC, una empresa de semideristas holandesa, y posteriormente se une a este esfuerzo también de colaboración y de compartir beneficios la empresa Agrico, empresa holandesa semiderista. Todas estas instituciones tenemos el compromiso de conservar, de promover la conservación de los recursos genéticos, pero a la vez también buscar el reconocimiento de estos agricultores, que estos agricultores se hagan visibles y que no permanezcan en el olvido. Pero ¿quiénes son Aguapán? Aguapán es la Asociación de Guardianes de Papa Nativa del Perú, fundada en el 2014 por pequeños agricultores que cultivan y conservan más de 50 variedades de papa. Cultivan variedades como mínimo 15 años y tienen el aval de su comunidad como guardianes de papa nativa. Pertenecen a 75 comunidades de los departamentos de Junín, Huancavelica, Huánuco, Lima, Pasco, Ancash y La Libertad, y aspiran en este año llegar a 100 comunidades, incluyendo a la región Ayacucho. En el Perú, 19 regiones producen papa. De ellas estamos en 7 regiones. Se espera por lo menos cubrir las regiones en un futuro con las regiones donde se producen papa nativa. ¿Qué busca esta asociación? Busca representar y defender sus intereses como guardianes de papa nativa y tubérculos originarios del Perú, como son la oca, el oyuco, la mashua, que están insertados dentro del ciclo de rotación de cultivos que ellos manejan. También promover el respeto y efectivo cumplimiento de los derechos del agricultor, lo que mencionaba el cumplimiento del artículo 9 del tratado. También buscan incentivar la cooperación y solidaridad entre sus asociados, especialmente para intercambiar semillas, intercambio de conocimientos y otras necesidades que pueda tener la asociación. Y lo más importante es el reconocimiento como guardianes de papa nativa. De estas empresas mencionadas, ellos reciben una contribución monetaria en cumplimiento de la cláusula 9 del tratado. Esta contribución asciende a 15.000 euros anuales y donde cada uno de los socios se distribuye anualmente aproximadamente entre 250 a 270 dólares por año. La diferencia del dinero de la contribución son utilizados también en Asamblea General de Asociados, donde movilizan a toda la asociación para que puedan reunirse en un determinado lugar. Ahora, a raíz de la pandemia, se ha ido haciendo reuniones virtuales, pero no muy satisfactorias. También cubre sesiones de consejo directivo, que tienen 3 sesiones al año, y un remanente utilizan para visitar a los socios para ver en qué situación se encuentran y de qué manera está contribuyendo
el bono. Esta utilización del bono por acuerdo de asamblea se está destinado a tres rubros. En educación, para la compra de uniformes, útiles escolares o necesidades que puedan tener los hijos en edad escolar. En salud pueden hacer uso para alimentación, para cubrir el pago de una consultoría médica o compra de medicamentos. Y lo tercero es en agricultura, para compra de estiércol o guano de corral, herramientas y jornales o algunos otros insumos que puedan necesitar, inclusive para el pago de, de transporte que puedan necesitar para sacar sus cosechas. Hablando de cómo esta asociación se vincula hacia el lado de las instituciones públicas o instituciones que trabajan también en conservación, hablamos de dos tipos de conservación. Una conservación in situ o la práctica, y conservación ex situ, que sería la técnica o la ciencia, como mencionamos. Dentro de la conservación in situ, los agricultores cultivan su diversidad de papas bajo sistemas de labranza de conservación, la siembra de papa en mezcla y el uso de prácticas locales tanto para la producción como para su uso. Utilizan descriptores locales para diferenciar una u otra variedad, y toda su producción o la mayor parte de su producción está destinada a la seguridad alimentaria principalmente. Mientras que la conservación in situ, lo que vamos haciendo es inventariar la diversidad que maneja esta asociación. Como a partir de lo que ellos tienen también pueden fortalecer los bancos de germoplasma de ex situ. Y lo que necesitamos también es generar evidencias de lo que los agricultores tienen, y para esto es muy importante la caracterización morfológica y molecular, el análisis nutricional, que va a permitir también a los agricultores saber qué es lo que tienen y cómo se alimentan, y promover espacios de mercado de circuito corto para que esta diversidad también genere ingresos. De todo esto, algunos hallazgos que queremos contarles. En principio mencionamos que los beneficios más importantes para esta población es que el reconocimiento y la visibilización, saber que este guardián tiene un nombre, saber que ese guardián tiene un pueblo, saber que ese guardián o guardiana tiene una experiencia, tiene un conocimiento y tiene diversidad. Entonces, esto es una de las formas de cómo hacer que la gente del pueblo, de la ciudad, pueda saber y conocer su existencia, ¿no? De qué manera ellos producen esas papas que en algún momento puedan llegar al mercado y puedan ser consumidas por ellos. Entonces, eso es lo que damos nosotros. Para mí eso es lo más importante, porque hacemos visible a estos agricultores. A nivel de todas las regiones, tenemos 75 socios, donde la región Huancavelica tiene un mayor número, con 21% de asociados, y la región que tiene menos socios es la de Lima, con solamente 7%, justamente porque es una región que es capitalina y que sus zonas sierra está muy despoblada, hay mucha gente que ha salido del lugar, entonces es uno de los motivos por el cual también hay pocos agricultores y menor diversidad. Como vemos, de esto, aproximadamente un 70% de socios son varones y el 30% son mujeres. Entonces aquí también la asociación tiene que trabajar mucho en darle más apertura a las mujeres,
como mencionaba anteriormente, muchas veces son invisibilizadas, son las que están tal vez tras de las semillas, que son las que cuidan, las que seleccionan, las que guardan, pero a nivel público las que se manifiestan o los que se hacen visibles son los varones. Entonces creo que es un trabajo que tiene que hacer la asociación para que también puedan tener mejores oportunidades las socias. Se tiene como asociación un total de 4.953 accesiones, donde Huancavelica sigue siendo la región que más accesiones mantiene, y el que menor tiene es Lima. Entonces esto es importante porque también ellos tienen espacios de intercambio de semillas, y es una forma también de compartir para que puedan tener más adelante también las otras regiones semilla que posiblemente puede ser útil para ellos. Para la ciencia, vemos acá un ejemplo solamente de la región Pasco, de qué manera ese germoplasma que mantienen estos agricultores a partir de los trabajos que se hace con el Centro Internacional de la Papa, podemos ver que las especies que mantienen, las comunidades donde están y los genotipos con diferencia morfológica. Es así que a partir de estos trabajos también vemos que esta asociación contribuye, aporta con nuevos genes hacia los bancos de germoplasma. Otro beneficio es visibilizar y poner en un catálogo las variedades que tienen estos agricultores, así como todo el conocimiento que manejan sobre ello. Entonces es una forma de que también los jóvenes puedan hacer uso y mantener ese conocimiento que hasta ahora es oral y es muy frágil para su conservación. Pero también la ciencia contribuye con darle evidencias en cuanto a la calidad de este producto, ¿no? Cómo cada una de las variedades que se maneja, también el contenido nutricional que tienen puede contribuir a la salud y a la nutrición. Entonces esto es una herramienta que a los agricultores les va a ayudar muchísimo para que puedan trabajar y cuidar de la mejor manera. Otra posibilidad que ellos tienen para que se fortalezca su conservación es acceso a mercado, y un piloto es el circuito corto, donde ellos con apoyo del grupo soporte han podido tener una marca colectiva con una presentación de 2 kilos, y donde cada semana llega a Lima un producto distinto que corresponde a un agricultor distinto. Vemos que los consumidores también se van sensibilizando y van apoyando. Entonces, si vemos esta tablita, estamos viendo que ¿por qué compran los consumidores? Dicen para apoyar a los pequeños agricultores, por el sabor y porque apoyan la conservación. Creo que ese es un punto importante cuando hablamos de conservación de recursos genéticos. Muchas veces decíamos, la venta de papas en mezcla será viable porque el mercado ha simplificado tanto y que el consumidor muchas veces no sabe lo que existe. Entonces, hemos hecho un estudio con los consumidores de las papas en mezcla, y es interesante como 112 dicen que las prefieren en mezcla. Entonces, eso nos da pie para seguir haciendo y asumiendo ya que la responsabilidad de la conservación debe ser compartida entre el agricultor y el consumidor. El agricultor produce y el consumidor compra, entonces creo que ambos se benefician. Las conclusiones que podemos sacar de este estudio es que permite visibilizar y reconocer a los guardianes de la diversidad de papa. Aguapan contribuye con genes a la ciencia. El piloto que incide en aplicación del artículo 9 de derechos del agricultor por el Estado. Mercado y circuito corte contribuye a un bienestar económico de las familias socias, y resaltar la importancia de los consumidores en la conservación. Finalmente, la conservación in situ y ex situ deben ser fortalecidas. Genera evidencias de los recursos genéticos y conocimiento local en manos de los agricultores. Muchas gracias. Raúl,
no sé si estás ahí, pero tienes una pregunta para tu presentación y es si los guardianes de semilla a los que te refieres sería otra iniciativa distinta a la que presentó Jessica. No, sí, me escuchan, no te entendí bien la pregunta, pero sí, tal vez me te refieres a Resca, ¿no? Resca y lo que nosotros les proponemos. Sí, hay diferencias, sí, porque en este caso nosotros buscamos que haya una retribución en función a las ganancias que genera el uso de estos recursos genéticos. Y con esto, la aplicación del artículo 9 dice que debemos compartir. Entonces, estas empresas privadas que son extranjeras hacen uso de esto y aportan a la asociación, mientras que RESCA tiene otros principios. En este caso, lo que buscamos es sensibilizar a nivel nacional para que no solamente esperemos beneficios de empresas extranjeras, sino que el Estado también se comprometa, ya que él también es el que firma este tratado. Entonces creo que es necesario que también se aporten, y no solamente para estos agricultores guardianes de papas, sino también de otros cultivos, ¿no? Creo que hay agricultores que permanecen en el olvido, y yo creo que es necesario reconocer. Gracias, Raúl, por todo tu aporte, por el tiempo que has tenido para compartir la experiencia de Aguapan con todas las personas que estamos en este simposio. Yo creo que todas las personas que han presentado el día de hoy nos han dado mensajes súper claros, y un poco como conclusión tal vez de este simposio es el hecho de que hemos mostrado varias iniciativas, una diversidad de iniciativas que pueden ser integradas de diferentes maneras, que van desde la conservación in situ hasta el poder utilizar, digamos, como responsabilizar o visibilizar la responsabilidad de los consumidores para conservar la agrobiodiversidad. Y lo que deberíamos considerar nosotros como consumidores o como investigadores o como el rol que queramos ponernos, somos responsables de contribuir de manera integrada a conservar esta agrobiodiversidad. Con eso, Steph, yo te dejo a ti para que hagas el cierre oficial. Sí, solamente quiero agradecer a los expositores, a Pamela, a Jessica, a Álvaro y Raúl por compartir sus brillantes conocimientos y compartir la realidad de cada país y la experiencia institucional tan diversa. Muchísimas gracias por tomar el tiempo y para estar con nosotros. Fue muy rica todo lo que han compartido. También, por último, agradecer a la organización de la LAG por permitirnos un simposio sobre este tema importante, especialmente a Elsa Camadro y a María Inés por estimularnos para tener un simposio sobre este tema. Entonces les deseo a todos todo lo mejor. Sigan consumiendo biodiversidad, porque así ustedes van a apoyar a la conservación, y que tengan unas buenas tardes y que éxito en el resto del evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también.